Estamos con el juez Carlos Vera Ruiz, él es magistrado de garantías de Ciudad del Este. Vamos a compartir con él, queremos que nos explique esta propuesta de modificación del artículo 420 del Código Procesal Penal. Doctor, gracias por visitarnos, un gusto. Por favor, el gusto es mío y saludo a la amable audiencia que tienen. Bueno, doctor, ¿en qué consiste esta propuesta, esta modificación? ¿En qué te basaste, el elemento para hacer esta propuesta de modificación? Bueno, Carlos y audiencia, la propuesta en mi carácter de administrador de justicia como juez penal de garantía, estoy en el día a día en los despachos con los expedientes, ¿verdad? Estoy en el día a día administrando todo tipo penal, ¿verdad? El desarrollo dentro de mi competencia. También debo contarte que antes de ser magistrado fui profesional independiente, que me dediqué en el fuero penal por el tiempo de 15 años, ¿verdad? Y hoy llevo ya 8 años cumplidos, entonces tengo unos 23 años de experiencia, que obviamente lo que estuve observando en todo este tiempo con el Código Procesal Penal que tenemos actualmente, es que el Instituto Procesal de Procedimiento Abreviado es una muy buena forma de descongestionar la tarea o los juicios en la tercera etapa del proceso, que es el juicio oral y público, ¿verdad? Pero la expectativa de pena, el marco penal que abarca para que un proceso sea posible de abreviarlo, abreviar sabemos significa para la ciudadanía en sí acortar, limitar, ¿verdad? Tiene una expectativa de pena muy exigua, ¿verdad? Es hasta 5 años, ¿verdad? Entonces, en el proyecto que me pareció considerar más justo es abarcar a los hechos punibles que tengan una expectativa de pena, un marco penal hasta 10 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Más hechos punibles podemos llevar para concluir así por esta vía del proceso. A través de la figura del procedimiento abreviado. Por decirte algunos hechos como el hurto agravado, el abigeato, el homicidio culposo en la nueva redacción, ahora que el inciso B lleva hasta 8 años de pena, también puede ser pasible. Violencia familiar, que tiene una expectativa de pena de 6 años. Todo esto hecho punible no era factible poder concluir por la vía del procedimiento abreviado. Si no hay acuerdo y hay mérito para elevar el juez penal de garantía, que es lo que hacía, o lo hacemos, ¿verdad? Elevar necesariamente a la tercera etapa del juicio oral y público. Y ahí, ¿qué pasa en el juicio oral y público? También las causas van y no tenemos la cantidad suficiente de magistrados, hay una cantidad exorbitante de casos que se llevan a esa instancia, entonces llega a saturarse. En central te doy un dato, Carlos y audiencia, que las causas que se eleva ahora para juicio oral se está señalando para el 2025, pero no estamos hablando de febrero o marzo de 2025, se está señalando para agosto, septiembre, octubre de 2025. O sea que a más de un año ahora. Entonces, este proyecto lo que tendría es contribuir para descongestionar, sin que nada cambie en el aspecto jurídico ni en la pena en sí. Se le da nomás, por decirlo así en un término simple, al juez penal de garantía para que pueda administrar la condena también en estos tipos de hechos punibles un poco más graves, ¿verdad? O sea, el juez de garantías va a tener más atribuciones, porque para que la gente entienda bien, hasta ahora, digamos, lo que se puede aplicar el procedimiento abreviado es lo que guarda relación con los delitos. Con los delitos, sí, exactamente. Con crímenes, no, entonces. No se puede aplicar. No se puede, es lo que dice nuestra ley. Entonces, tu propuesta es, vamos a ampliar esa atribución que tiene el juez y todos los hechos punibles que tengan hasta 10 años de cárcel, entonces pueda llegarse a un procedimiento abreviado ante el juez de garantías. Así mismo, Carlos, como tú lo explicaste. Mejor resumen no pudiste haber hecho, ¿verdad? Bueno, entonces el objetivo principal de esta propuesta, de acuerdo a lo que nos explicaste, doctor, es descongestionar. ¿Por qué?
porque hay demasiados juicios orales, lo que nos estaba diciendo. Ya llega incluso la agenda al 2025 o más del 2025 incluso, ¿verdad? En algunas circunscripciones. Exactamente. Asimismo, Carlos y audiencia, con esto se va a lograr a descongestionar, porque se le daría mayor facultad o potestad de competencia al juez de penal de garantía para hacer. ¿Por qué pasa? El juez penal de garantía, de hecho, que realiza su audiencia preliminar para estos tipos. O sea, no es mayor agenda para el juez penal de garantía, porque el juez penal de garantía, de todas formas, tiene que realizar la segunda etapa del proceso, que es la audiencia preliminar. Nada más que con esto, en vez de elevarlo, él puede condenar. Pero el juez tiene que analizar todos los pedidos, los incidentes, la sustanciación de la audiencia preliminar, la ratificación de la acusación de los acusadores, tiene que hacerlo oralmente, tiene que dictar una resolución. Igual, para el juez penal de garantía no es mayor carga, por decir, sino se le da más facultad para, en vez de elevar, poder condenar ahí en esa instancia. En los hechos punibles, como tú lo dijiste, ¿verdad? De expectativa de pena o de marco penal hasta 10 años. Bueno, a ver, esta iniciativa tuya, ¿la presentaste dónde? La presenté quise presentar por el conducto que corresponda. La Corte Suprema de Justicia, hace unos años atrás, había creado una oficina de apoyo al fuero penal. Se lo llama Oficina Técnica Penal, OTP. Entonces presenté a quien está responsable hoy día de esa oficina, la doctora Silvana Luraggi. Ella seguramente con un equipo técnico que tienen ahí en la Corte lo van a evaluar, y solicité que una vez que sea evaluado se pueda remitir a la ministra responsable, que es la doctora Carolina Llanes, para que la doctora, si considera pertinente este proyecto, ¿verdad? Porque su nombre lo dice, es proyecto, ¿verdad? Una propuesta, lo pueda remitir al Pleno, porque nosotros jueces, ni tú ciudadano en forma independiente, no tenemos la capacidad de proponer al Congreso. Por el artículo 203 de la Constitución Nacional, lo puede proponer la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Como un proyecto de ley. Pero justamente eso, para que la Corte tenga a bien estudiar esto, quise recurrir primero por la instancia correspondiente. Si tenemos una oficina técnica penal que sirva de apoyo a la gestión del fuero penal, entonces presenté ante esa instancia acá. Doctor, y para que la gente entienda, ¿puede definirnos en qué consiste ese procedimiento abreviado, que de hecho que se aplica, pero reiterando, que se aplica hasta cuando la pena llega hasta 5 años de cárcel? Sí, sí. Bueno, para definirte el procedimiento abreviado, debo hablarte así en resumen de lo que significa el proceso penal. El proceso penal, Carlos y audiencia, tiene 3 etapas. Especialmente hablamos de aquellos hechos punibles de acción penal pública, ¿verdad? Que es lo que más tenemos, ¿verdad? Las acciones penal privadas tienen otro andamiaje procesal que va a ser largo inmiscuirnos en ello. Entonces, como el proceso penal tiene 3 etapas, la etapa preparatoria, la que lleva el juez penal de garantía a partir de que recibe el acta de imputación, hasta el término de la etapa preparatoria con la acusación. Luego, una segunda etapa que es la audiencia preliminar, sustancia aquello que el fiscal o el querellante acusador o la defensa haya pedido dentro de esa etapa, para poder pasar a la tercera etapa, que es la del juicio oral y público, siempre y cuando la causa o la acusación amerite para esa tercera etapa. O sea que en el proceso penal tenemos 3 etapas. El procedimiento abreviado se instituye en el proceso penal justamente para abreviar, acortar, resumir el proceso de las 3 etapas a concluir en la segunda etapa. Yo te digo una definición, obviamente la tenemos una definición mucho más elegante en los autores procesalistas, pero lo que queremos es que el ciudadano también entienda esto. En vez de llegar a la tercera etapa del juicio oral, que es esa es la última, ¿verdad? En cuanto a sustanciación del proceso estamos hablando, porque después hablamos otra vez otro que es la ejecución de las penas, ¿verdad? Entonces, en vez de estar utilizando las 3 etapas,
Con el procedimiento abreviado lo que hacemos es que en la segunda etapa el juez penal de garantía tenga la herramienta y la facultad de poder concluir el proceso, llegando a una condena incluso, llegando a una condena. Y quiero agregarte también, Carlos, para que tú y la audiencia entiendan mejor, que en el marco del proyecto que consideré oportuno, obviamente está sujeto a ser analizado, modificado y que cada uno atribuya lo que crea correspondiente. Acordemos que si esto llega a instancia del Congreso, tenemos 40 senadores y 45 senadores y 80 diputados, ahora son varias gentes que puede atribuir pensamiento u opiniones y esto puede cambiar para más o para menos, ahora no sabemos. Pero en síntesis lo que quiero contribuir con esto es que la gente no se debe preocupar que esto no es sinónimo de impunidad. O esto no es sinónimo de marcha rápida en el proceso penal. Se respeta todos los estándares procesales, se respeta todos los aspectos procesales. Y en la propuesta que yo propongo es que el juez penal de garantía, al aumentarse hasta 10 años, tiene una mayor responsabilidad. También la de condenar a 7, a 8 años, por ejemplo, a 9 o a 10 incluso. Hechos que significan más grave. Entonces, que al juez penal de garantía se le dé también la potestad de aplicar esa pena conforme al 65 del Código Penal. ¿Qué es el 65 del Código Penal? ¿Qué implica eso? Medición de la pena. Es lo que realizan los jueces de sentencia en el juicio oral. Cuando tú ves que un juicio oral concluye y los miembros del tribunal se retiran para analizar, lo que hacen es analizar los hechos, la calificación jurídica que se le atribuye a la conducta del procesado, y de ello, cuando determinan todas estas circunstancias, la existencia del hecho, la responsabilidad, la autoría, le dan una pena. Pero el juez no es que da de acuerdo a su antojo. El juez no dice en un marco penal de 5 a 20, en un homicidio le vamos a dar 11 por darle 11, o le vamos a dar 13, o le vamos a dar 17. Tiene pautas. Tiene pauta. Y la que establece la pauta es el artículo 65, con 10 criterios de medición. De acuerdo a cómo se van cumpliendo la conducta, los hechos, las circunstancias, dentro de esos 10 criterios el juez de sentencia o los jueces van a ir subiendo o bajando, buscando la pena adecuada para ese hecho. Entonces, el juez penal de garantía también deberá trabajar o decidir conforme al 65. ¿Y por qué te digo esto, Carlos? Es muy importante. Porque la redacción actual no es así. La redacción actual que le faculta al procedimiento abreviado por hasta 5 años. Sí, no es así en cuanto a medición de pena. ¿En qué se basa el juez entonces? Porque en el procedimiento actual, el procedimiento abreviado actual, dice que cuando la fiscalía solicita una pena, por ejemplo, el fiscal solicita para que esta causa vayamos a procedimiento abreviado y solicita una pena de 2 años, el juez ya no le puede aplicar una pena mayor que la que el acusador pide. ¿Entiendes? Sí, dentro el juez de garantía. El juez de garantía no podrá aplicar una pena mayor que la que el Ministerio Público como acusador solicita. Que no ocurre en el juicio oral. Que en el juicio oral no ocurre. Pero ni tampoco en el proyecto que al menos yo estoy presentando. Ah, claro. ¿Y por qué? Porque el proyecto que estoy presentando ya se sustenta sobre hechos más graves. Entonces, para mayor garantía que el órgano por excelencia de aplicación de la ley y de la pena esencialmente es el juez. Entonces se le dé al juez para hacer esa medición. Doctor, y vos tocaste ahí un punto, para ir concluyendo, hay un punto importante, hablaste de la impunidad para que la gente no tema, no crea que va a haber impunidad. Hay ese temor, siempre hay ese temor siempre, de la gente, de hecho. Y sobre todo en temas de impunidad y corrupción. Porque eso se da en todos los ámbitos, no solamente en el Poder Judicial, sino en todos los poderes del Estado. Entonces, por eso hay una suerte de temor del ciudadano. Y esto el juez
una sola persona va a tener muchísimo más poder. Había preguntado yo en su momento y había dicho que era entre 4 paredes, pero me habían dicho justamente que esa audiencia preliminar dice que la ley dice que es pública, algunos sostienen eso, ¿verdad? Entonces, no se corre con ese riesgo, doctor. Bueno, te contesto tu pregunta, Carlos. La corrupción hay que combatirlo de todos los puntos de vista. La corrupción es una situación que obviamente no se puede desconocer en nuestros países, ¿verdad? Se debe de combatirlo de todos los aspectos, ¿verdad? Ahora, para la tranquilidad del ciudadano, tanto el juez de sentencia, que obviamente actúa entre 3 personas, porque son tribunal, y actúan entre 3, y el juez penal de garantía es solo, y ahí es donde pueda venir que a mi ciudadano, a mi parte, a mi abogado, es más fácil llegar a este juez solo que a 3. Me imagino que más o menos va tu pregunta por ahí, ¿verdad? Hay que recordarse también que después vuelvo a traer al tema, que los recursos igual se mantienen en este proceso. O sea que el auxiliar de justicia, el abogado, la víctima, todos van a tener la misma potestad que la que tienen ante un tribunal de sentencia, de poder apelar esa resolución que emana del tribunal de sentencia. También van a poder apelar la resolución del juez de garantía si no considere justa. Nada más que el medio de apelación es diferente. La de sentencia en el tribunal de juicio oral, la vía de apelación es la apelación especial y en este caso es la apelación general, pero es apelación que te remite tu decisión al órgano de alzada. Y como pone fin al juicio con la condena, puede ir a apelación en segunda instancia, como también objeto de recurso de casación. Ante la sala penal. Ante la sala penal. O sea, tienen los mismos efectos recursivos, la decisión del juez penal de garantía. Perfecto. Eso, digamos, es lo que brinda, igual que en los otros casos, la garantía. La seguridad y garantía. Que va a poder ser... Ahora, entrar a hablar en persona de cada uno de los administradores de justicia, de Concepción, de Oviedo, de Ciudad del Este, de Luque, es imposible ni a mí ni a otro, creo, hacer ese análisis, ¿verdad? O al menos yo no podría entrar a hablar. Bueno, doctor, y hablando de administración de justicia en general, en estos 8 años de estar, digamos, al servicio de la magistratura, ¿cómo vos ves el Poder Judicial? Sobre todo te pregunto dentro de lo que es tu ámbito de competencia, que es el juzgado de garantías. Pero igual, atendiendo tu experiencia en general, ¿cómo vos ves la administración de justicia, el Poder Judicial? Una pregunta muy profunda y comprometedora, pero como quien dice, no pienso quitar la nalga a la jeringa, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y te voy a responder, Carlos. Fui 10 años funcionario del sistema judicial, 10 años funcionario, 15 años en el ejercicio de la profesión y 8 años como magistrado. Felizmente casi toda mi vida dediqué al mundo jurídico, ¿verdad? Creció mucho el Poder Judicial, creció mucho, por más que la gente no lo vea. Mejoró mucho el Poder Judicial. Y te digo una anécdota, no porque yo esté dentro del sistema, hoy lo voy a defender, porque hay falencias, que la vamos a ir cubriendo y que el sistema va cubriendo, ¿verdad? Hay una canción de Jorge Baggio, creo que un italiano, que dice en su canción, pasa que se escucha un árbol caer que 1000 árboles germinando, dice, porque el que germina no hace ruido, y cuando cae un árbol, normalmente eso daña al medio ambiente y tiene una repercusión y se ve, ¿verdad? Con eso no trato de decir que todo es perfecto, pero de la década del 90, estamos hablando de un resumen de 30 años donde yo ya estuve dentro del Poder Judicial como funcionario. Yo ingresé en septiembre de 1990 y puedo hablar con propiedad. Mucho se ha avanzado, muchísimo se ha avanzado en la administración de justicia.
y especialmente en el fuero penal. Ahora, nosotros podemos tomar una audiencia en el juicio oral o en la audiencia preliminar incluso cuando el reo no se le ha trasladado, que estaba en Concepción, en Misiones, en Oviedo, en Tacumbú, allá en Ciudad del Este, podemos hacer en forma telemática. Antes se suspendía una cantidad de veces porque el director de esa unidad penitenciaria te decía que no había medio, forma, funcionario, combustible para recurrir. Y eso pareciera minúsculo, pero la gente o la ciudadanía tiene que dimensionar eso. Eso significa que en vez de que yo suspenda mi juicio oral o mi audiencia preliminar 5 veces, ya tal vez en la primera o en la segunda ya lo pueda hacer con las herramientas telemáticas. Y al hacer en la primera y en la segunda, estoy contribuyendo con la mayor celeridad. O sea, dar una respuesta más rápido, ya sea al procesado, a la víctima o a la ciudadanía, lo que quiere saber de esa causa, ¿verdad? Por decirte, uno de los elementos, ¿verdad? Otro de los elementos es que en el Poder Judicial 2 factores se ha crecido bastante, pero aún se necesita, es la mayor implementación de recursos humanos, Muchas veces los juzgados, algunos sí tenemos, otros no, pero es paliativo de que se necesita un buen equipo para dar respuesta, porque se maneja cientos de casos. Uno como juez no puede decir, este es sobre incumplimiento del deber legal alimentario, tiene una expectativa de 2 años, no me voy a ocupar tanto de esto y me voy a ocupar de este que es tráfico o de homicidio. No, porque ese depende de 1, 2 o 3 niños, para que la justicia le dé una respuesta rápida, para que el alimentante se ponga al día, ¿verdad? Entonces, todo para nosotros es importante en el fuero penal, no podemos hacer distinción del caso. Hay algunos que otros por naturaleza, con medidas cautelares o garantías constitucionales, obviamente lo debemos adelantar, ¿verdad? Pero el sistema penal, Carlos, al menos ha experimentado un cambio radical en estos 20 a 30 años. De lo que era en 1990, de lo que era el 2000, 2010, a hoy podemos decir que en Alto Paraná, un lugar como Iruña, un lugar como Naranjal, un lugar como, por decirte, Itacurú, ya tienen juzgados de primera instancia, tienen juzgados tanto en el fuero de la niñez, penal, civil, y ya trabajan con las implementaciones electrónicas que hace un poco más ágil para el juez y los auxiliares de justicia realizar los actos procesales en forma más rápida. Obviamente hay ciertos actos que lo debemos hacer todavía en forma escrita, sin perder también el principio de inmediatez, de que el juez participe en todos esos actos, ya sea la de presencial o ya sea la telemática, el juez debe participar en ello. Doctor, agradeciendo tu presencia, quiero consultarte o quiero escuchar un poco el mensaje para la ciudadanía, el mensaje de parte de un juez que hace 8 años está en el ejercicio de funciones. Bueno, mi mensaje para la ciudadanía es que desde adentro del Poder Judicial hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance y te digo sinceramente, no tal vez todo ni poniéndonos en calidad de víctima ni de trabajador nato, es nuestro deber, es nuestra obligación, porque percibimos un sueldo del Estado, pero en el caso mío y de otros colegas, no salimos a la 1 de la tarde. Eso quiero que sepa la ciudadanía. Casi nunca salimos a la 1 de la tarde. En mi caso yo solo salía a las 3, 3 y media, 4, 4 y media de la tarde. Ese es el horario normal de salida, al menos en mi circunscripción. No podés salir a la 1 porque tus audiencias vos llevaste hasta las 12, 12 y media. Algunos que son largos te terminan la audiencia, el desarrollo de la audiencia hasta las 13, 13 y 30, 14 horas. Después vos tenés que analizar, no tal vez la que realizaste sino la que tomaste a las 8 de la mañana, o la que tomaste ayer a las 10 de la mañana, o la que tomaste anteayer a las 11 de la mañana. Tenés que ya analizar para resolver. Muchas veces se realiza una audiencia preliminar y
se decide las partes con los presupuestos de darle una suspensión condicional al procedimiento y resulta ser que hay que sacar medidas cautelares. No puede estar esperando 5 días para resolver eso. Solo 24 horas tenés que resolver. Entonces nos quedamos para hacer eso, para darle esa respuesta al sujeto procesal, a los auxiliares de justicia, a los abogados que viven de eso y al final a toda la ciudadanía, ¿verdad? Correcto. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo y fue un gusto recibirte. Por favor, un gusto, el gusto es mío. Gracias, doctor.